Dile adiós a la ansiedad, un programa producido y dirigido por Tatiana López, experta en sanación emocional y espiritual, porque todos queremos vivir en paz. Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Dile adiós a la ansiedad. Soy Tatiana López, mentora y terapeuta holística, estudiosa de la conducta humana desde hace más de 15 años y experta en reprogramación emocional, mental y espiritual. En este espacio te guiaré por el camino para superar la ansiedad causada por la pérdida de un ser querido sin pastillas ni citas interminables con el psicólogo. Quédate conmigo porque voy a ayudarte a recuperar tu tranquilidad para que vuelvas a ser tú, retomes tu vida y conviertas tu experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje que te convertirá en tu mejor versión y te permitirá vivir en plenitud emocional, porque todos queremos vivir en paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido una vez más a una nueva emisión de Dile adiós a la ansiedad. Y la emisión anterior hemos escuchado un testimonio verdaderamente impactante y estoy segura de que si tú padeces de ansiedad, te has podido sentir identificado con esa historia que María del Carmen nos contó. Y si no lo padeces, has podido darte cuenta de lo que significa para esas personas que padecen de ansiedad enfrentar el día a día. Y en el programa del día de hoy vamos a analizar paso por paso esa historia que María del Carmen nos ha contado. Si no escuchaste la emisión anterior, ve a mi canal de YouTube Tatiana López Coach y busca el video de testimonio y vas a poder escuchar su historia. Ahora pues analicemos y profundicemos un poquito en ese testimonio. María del Carmen es una profesional que tenía que luchar cada día con su problema de ansiedad, enfrentando esos síntomas que tú los conoces bien. En busca de sanación, justamente de hacer alguna actividad diferente, ella encontró unos programas de cocina. Entonces es adicionalmente técnico en cocina porque buscó una pasión, una afición que le ayude realmente a vivir mejor a pesar de tener su problema de ansiedad. Así es como ahora ella tiene un proyecto de panadería de masa madre. Le preguntaba a ella cómo se manifestaba esa ansiedad en su vida diaria, qué era para ella enfrentar cada día con su problema de ansiedad. Porque muchas veces escuchamos que la gente dice, yo padezco de ansiedad, yo tomo pastillas para la ansiedad, tomo pastillas para el insomnio, y realmente no entendemos qué es lo que siente esa otra persona. Incluso, como te he dicho, a veces me dicen, yo empiezo a tener una crisis y mi esposo me dice, ya vas a empezar. Las personas que están a tu alrededor no te entienden. Y eso hace que tu dolor sea aún mayor, pues pese a tener esa angustia, ese problema que no logras resolver, debes adicionalmente enfrentar ese rechazo, esa falta de comprensión de tu familia que te hacen sentir aún más impotencia al no saber qué hacer para salir de donde estás. Entonces María del Carmen nos dice que buscó esa actividad que indiscutiblemente le ayudó y ahora es un proyecto al que está dedicada. Ella empezó con los síntomas, nos contaba, un poco antes de la pandemia. Estamos hablando de alrededor de 3 años atrás. Pero a pesar de la pandemia, que obviamente fue una situación emocional muy impactante para todos y sobre todo nos programaron muchísimo para tener miedo. Entonces, después de la pandemia, lógicamente, esos síntomas se fueron intensificando, ¿no? Sentía mucha angustia y dolor en el pecho. Se deprimía fácilmente y se despertaba en las madrugadas llorando sin ninguna razón. Imagínate lo que significa despertarte en medio de la noche llorando sin razón. Debe ser realmente muy difícil para las personas que lo viven. Y si a ti te ha pasado, repito, yo sé que sabes muy bien lo que se siente. Lógicamente va a preocuparse incluso tu pareja porque te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué te despiertas llorando? ¿Qué soñaste? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Cuando uno
llora porque algo le pasó, con una razón. Puedes entender, ¿no? Es que estoy llorando porque me pasó tal cosa, pero despertarte en medio de la noche llorando sin ninguna razón aparente es algo que realmente te va a causar un impacto fuerte y te va a dar incluso cierta preocupación porque vas a decir, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué lloro? ¿Qué pasó? ¿Por qué me despierto? Coméntame, por favor, si a ti te ha pasado, si te ha pasado alguna vez que te despiertas llorando sin razón. Nos dice también que tenía miedo de salir a la calle. Eso es algo que muchísimas de las personas con las que hablo todos los días me dicen. Tengo miedo de que me pase algo, tengo miedo de que me den un infarto, tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me dé una crisis en la calle y no cuente con nadie para que me dé una mano. Es terrible vivir con miedo, porque realmente el miedo es como una jaula que te mantiene prisionero en tu cuerpo, porque quieres vivir la vida de manera diferente y no sabes cómo salir de esa jaula, y te mantiene también prisionero de tu casa, porque sientes que si sales de tu casa estás en peligro y no quieres exponerte, porque por instinto los seres humanos vamos a buscar sobrevivir. Entonces ese miedo se convierte en una jaula en la que muchas veces me dicen estoy prisionera de mi casa y de mi cuerpo. Tenía pavor incluso mirar por la ventana en los autobuses, creer que afuera es peligroso. Otra cosa que se intensifica gracias a nuestro entorno. Yo no sé qué necesidad hay de ver las noticias, y hay personas que se las miran las 3 emisiones del día. Y nos decía también más adelante María del Carmen que su amiga psicóloga le dijo que deje de ver televisión basura, porque esas cosas malas que tú escuchas en las noticias se quedan grabadas en tu mente y entonces tienes miedo, piensas que el mundo alrededor es peligroso. Nos dice también que había ocasiones en las que tenía mucha comezón en su cuero cabelludo y en su piel. Sentir esas molestias en tu cuerpo, sentir una incomodidad, sentir esa alergia, esa picazón, que se encerraba en el baño por 15, 20 minutos hasta que se sienta mejor, y que ella miraba como que su piel se quebraba, como si se cuarteara. Que tú no padeces de ansiedad, como te decía, ponte por un momento en los pies de esa persona que sí la siente. Sentir que tu cuerpo se quiebra, sentir esa angustia en toda tu piel, sentir que esa sensación te recorre todo el cuerpo, es más que comprensible que sea desesperante, porque el problema es que no sabes qué hacer con eso. Y ahora me siento así, ¿qué hago? ¿Cómo me calmo? ¿Qué hago para sentirme mejor? Ya no quiero estar así. Por más que tú seas un experto en manejar técnicas de respiración, te van a ayudar, pero te van a ayudar a calmar un síntoma, pero no van a solucionar el problema de raíz, porque como nos cuenta María del Carmen, esos episodios a veces se presentaban distantes, pero otras veces eran frecuentes. Lógicamente, cuando tienes circunstancias adversas, cuando tienes un problema, cuando tienes que enfrentar una situación, qué sé yo, difícil o compleja, o tienes una discusión, un conflicto, obviamente esos síntomas de la ansiedad se van a detonar con mayor facilidad. Había veces también que no quería salir de su casa, quería estar acostada. Te he dicho ya también que muchas de las personas que sufren ansiedad tienen también depresión. Son como dos circunstancias que van muy de la mano. Es muy común que las personas que sufren ansiedad tengan también esta depresión porque tienes una energía muy bajita, un nivel de energía muy bajito, no tienes ánimo para hacer nada, te sientes triste porque lógicamente sientes que tu vida no está fluyendo como tú quisieras, no tienes una vida tranquila, tienes que luchar con esos síntomas todo el tiempo, y es natural pues que te sientas triste si te sientes enjaulado, si te sientes limitado, si no sabes qué hacer para sentirte mejor. Entonces muchas veces las personas me dicen quiero estar solo durmiendo, quiero estar acostado, no tengo ganas de nada, y nos dice ella a veces tenía como una chispita y tenía ganas de hacer algo, pero volvía otra vez a sentirme mal, duraba en realidad muy poco. Ella me conoció, tenía alrededor de 3 años con ese problema de ansiedad. Es una cosa, como yo te decía, impresionante realmente este testimonio para mí, porque cualquier cosita, por pequeña que sea, puede causar un gran impacto en ti. Y ella nos cuenta que vio unas figuras dibujadas en un papelito, como unos puntitos, dijo. Y el momento que volteé ese papel, esas figuras me causaron susto. Vio en esas figuras como que algo se movía y le asustaba. Y recuerdo, dice, que vi en ese papel, eran unos pequeños puntos,
pero me asustó y me puse a llorar. Cuando mi esposo me preguntó qué me pasaba, yo le dije, el papel, esos puntos me hicieron sentir algo. Mira tú, nada más unos puntos, un dibujo en un papel que llega a ti de manera impactante. Y tú podrás decir, pero si un papel es algo insignificante, es solamente un dibujo. Eso es para quienes lo vemos de manera objetiva, pero para una persona que tiene toda esa carga emocional, que está viviendo cada día con su problema de ansiedad, algo tan simple como unos dibujos en un papel pueden significar un detonante de esa angustia que conlleva tener ese problema de ansiedad. Y ponerse a llorar por un dibujo en un papel te da la pauta de cómo se siente verdaderamente esa persona por dentro, que interpreta que ahí hay algo que le genera temor, que le genera malestar. Otro evento que nos cuenta es que cogió la caja de clips porque ahí guardaba sus sacapuntas, y cuando sacó los clips, todos los clips, y los puso sobre el escritorio, el montoncito de clips le dio miedo. Mira tú cómo cosas tan pequeñas, detalles de tu día a día te pueden causar esa angustia. Si te pones por unos instantes en el lugar de esa persona, creo que puedes imaginar, o tal vez ni siquiera alcanzas a imaginar lo que debe significar sentirse así. Como ya te he dicho antes, espero que esto te sirva si tú padeces de ansiedad, para entender que puedes superar ese problema, y si no la padeces, para que tengas la empatía, la sensibilidad de entender a quienes sí lo padecen. María del Carmen vivió así alrededor de 3 años y nos cuenta qué había hecho para superar ese problema, porque ella, como nos dice, estaba cansada de sentirse así. Había trabajado con su amiga psicóloga, que ya dijimos antes, y que le ayudó también, dice, con herramientas para que controle los síntomas cuando esos síntomas aparecieran. Entre esos están los ejercicios de respiración, que te van a ayudar a calmarte por ese momento, pero no va a eliminar de raíz tu problema de ansiedad. Eso debes tenerlo súper presente, porque lo que tú ves, estamos en la era de la información, y todo lo que tú vas a ver en YouTube, en los programas, en los cursos, en todas las cosas que te enseñan, es cómo manejar ese síntoma de la ansiedad. Pero eso no hace que se elimine el problema de ansiedad de raíz. Tienes que sacarte la astilla que te está generando el malestar. Hay que tratar ese problema de ansiedad en el origen para que realmente lo superes. También le dijo que trate de pasar más tiempo en familia, que separe el trabajo de la casa. Con esas herramientas de ella iba lidiando con la ansiedad, ¿verdad? También leía muchos libros. Es una apasionada de la lectura. También le ayudaron esos libros, pero los síntomas seguían, dice. Podía controlarlo un poco más, pero los síntomas seguían. Entonces yo le decía a mi esposo, estoy cansada de vivir así. Quiero sanarme, quiero estar bien, quiero salir a la calle y poder mirar a las personas con normalidad, porque ella pensaba que las personas querían hacerle daño. Sentía que había mucha maldad afuera y le causaba mucho miedo, aunque sabía que debía confiar en que iba a estar bien. Dice, la lectura también es una herramienta que nos puede ayudar, pero no es la cura. Y hace la analogía con una pastilla, con un frasquito de pastillas, medicinas, que son un coadyuvante que te ayudan a lidiar con una situación, pero que no hacen que esa situación desaparezca definitivamente. Luego nos cuenta también María del Carmen sobre su creencia religiosa. Y ya te he dicho también lo importante que es creer en ese ser superior del que provenimos, del que somos parte. Entonces ella nos dice, soy muy creyente, y por eso cuando yo conocí a Tati tenía mucho temor, porque cuando yo buscaba ayuda, cuando conversé con Tati, dice ella, me habló tan bien de su creencia, y para mí eso era muy importante. Ella pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y yo sé, dice, que Dios había escuchado mis súplicas, sé que Él escuchaba mis oraciones de que yo quería estar mejor, que no entendía por qué me pasaban esas cosas, pero hoy en día, mirándolo desde un punto de vista diferente, yo sé que el Señor permite que nosotros pasemos por ciertas circunstancias de nuestra vida a fin de que podamos ayudar a otras personas que puedan
estar padeciendo lo mismo. Y como yo siempre digo, dice, Dios no puede bajar hasta la puerta de nuestra casa y decir, aquí está la solución. Nosotros hacemos nuestra parte y Él hace la suya. Entonces yo sé que Tati fue una de las respuestas a mis muchas oraciones. Y aquí te recalco, como siempre lo hago, esa aclaración de que no podemos dejarle a Dios nuestra responsabilidad de nuestra vida. Estamos en la tierra en una experiencia de aprendizaje. Para poder aprender tienes que hacer tu parte. Y es una creencia equivocada el creer que Dios te quita todo, que Dios te sana todo, que Dios te arregla la vida. Yo soy una persona absolutamente creyente y con muchísima fe, y quienes me conocen pueden dar fe de eso, pero realmente yo no puedo dejar que Dios se encargue de mis cosas. Yo tengo que hacer mi parte para aprender, como te he dicho también antes y te he puesto el ejemplo de cuando somos niños, y si eres mamá, papá, me vas a entender. Cuando tú estás aprendiendo a caminar, el papá o la mamá te dejan que des el pasito, y si te caes, te animan a levantarte y te siguen animando a que des otro pasito y otro pasito. Si como papás, nosotros o nuestros padres nos hubieran llevado cargando, porque ay, pobrecito, es que se cayó, se lastimó, y no nos hubieran soltado la mano, nunca hubiéramos aprendido a caminar. ¿Te imaginas cómo habría sido nuestra vida si no aprendíamos a caminar? Exactamente de la misma manera pasa con nuestro Padre de los cielos. Él nos va a dejar que demos el pasito y que nos caigamos. Así te caigas a un abismo y te va a tender la mano y te va a dar fuerza y te va a animar para que salgas del abismo o para que te levantes de tu caída. Pero no te va a sacar Él con su mano, porque tú tienes que hacer tu proceso, porque tú tienes que hacer tu parte. Entonces, pídele a Dios que te ayude a resolver tus problemas mostrándote el camino. Si puedes hacerlo por ti mismo, enhorabuena, pero recuerda también que nadie es autosuficiente y que todos necesitamos de todos, partiendo de un principio básico de que todos somos uno. Imagínate que Dios es un gran rompecabezas de 5,000 piezas y tú y yo somos una de esas 5,000 piezas. Nunca estará completo ese rompecabezas si no estamos todos juntos, cada uno ensamblado en el lugar que le corresponde. El rompecabezas no puede lucir hermoso si le falta una sola pieza, y una sola pieza por sí misma tampoco puede mostrar toda su grandeza. Sin embargo, esa única pieza ubicada en el lugar correcto hará que el rompecabezas luzca en todo su esplendor. Y eso es Dios, y eso es el universo, y eso somos todos, pequeños pedacitos de su luz, que somos mejores cuando estamos juntos. Entonces pídele que te dé sabiduría, que te muestre el camino y que ponga en tu camino a las personas correctas para poder ayudarte a salir de donde estás. ¿Cómo me conoció y cómo decide hacer su proceso de sanación conmigo? Conocí a Tati a través de mi esposo. Ellos trabajaban juntos en un grupo de estudio y él me comentó que tenía una amiga muy buena, porque en el grupo comentaban lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo ayudaban a las personas. Y él me comentó que tenía una amiga muy buena, que él no sabía mucho lo que hacía, solo lo que había escuchado en ese grupo, pero que trataba las emociones y la programación neurolingüística y cosas así. A mí me llamó un poco la atención. Pero en ese momento, como había intentado ya muchas cosas, entonces estaba un poco escéptica. Mi esposo le había hablado a Tati de mí y me escribió. No sabía quién era. Le comenté a mi esposo y me dijo, sí, ella es la amiga que te he contado. Es muy buena y creo que podría ayudarte. Recuerdo que unos días después de que me escribiste tuve otro episodio de crisis y ahí te escribí. Iniciamos una conversación y Tati me hizo una llamada por WhatsApp. Te comenté lo que eran mis síntomas y dice, Tati, como toda una profesional, me hacía las preguntas del caso y pudo identificar desde la primera llamada donde ella creía que estaba el origen de mi problema. Y te decía que esto es muy interesante porque muchas veces pensamos que hemos superado esos eventos dolorosos que vivimos en el pasado y no tenemos la menor idea de que algo que pasó hace mucho tiempo sea la causa del problema que estamos viviendo en ese momento. En este caso, María del Carmen había tenido más de 7 años de haber vivido un evento muy doloroso. Entonces ella jamás se iba a imaginar que ese evento de hace 7 años atrás era el causante de su ansiedad. Sin embargo, en la primera entrevista que tuve con ella, yo pude darme cuenta que ese era el origen de su problema. Y es algo que me pasa muy a menudo
pues muchísimas personas con las que hablo todos los días, yo les digo, rápidamente puedo identificar ya la experiencia, el conocimiento, la sensibilidad. Converso con una persona y en 20 minutos yo puedo darme cuenta de cuál es el origen de ese problema de ansiedad. A veces las personas lo tienen identificado, a veces no tienen la menor idea, sobre todo cuando se trata de eventos que vivieron mucho tiempo atrás. Ni siquiera imaginamos que eso pueda tener relación con lo que estamos sintiendo. Y es que María del Carmen perdió su bebé cuando tenía 2 meses y 9 días. Y ese fue un evento que había pasado 7 años atrás. Ella desde su fe entendía que ese niño estaba con Dios, que simplemente fue una transición, porque eso es la muerte en el plano espiritual, ¿no? Un cambiar de lugar, incluso una evolución, algo bueno para quien se va, porque está avanzando en su camino de evolución. Entonces, desde su fe, pues ella jamás se le hubiera pasado por la mente que ese problema de ansiedad se debía a que no había superado la pérdida de su bebé. Y que era esa huella emocional que dejó la pérdida de su bebé, eso que causó su problema de ansiedad. Continuemos. ¿Recuerdas que yo te dije que el problema que tú tienes es porque no has superado la pérdida de tu bebé? Y ella nos dice, sí, yo recuerdo que te dije, no creo, porque yo sé que mi hijo está en un lugar seguro, sé que mi hijo está con Dios y algún día, porque tengo la creencia y la convicción de que un día lo voy a volver a ver y voy a estar con él después de este tiempo terrenal. Entonces, bajo esa convicción, yo creía que realmente estaba superado, que podía vivir con eso. Yo acostumbro decir, yo no te digo, yo te demuestro. ¿Te acuerdas, Mari, que yo te demostré que era así? Así es, nos dice ella. Después de que empezamos nuestras sesiones, antes de entrar al programa, yo tuve 2 sesiones individuales con Tati, justo en esos días de crisis. Entonces yo entendí realmente después de la primera sesión de que la ansiedad y todos los síntomas que yo tenía era porque realmente no había superado la muerte prematura de mi bebé. Miren cómo Mari primero no creyó que la muerte de su bebé 7 años atrás sea el origen de su problema de ansiedad. Sin embargo, a pesar de sus dudas de no saber si estaba haciendo bien, si no estaba haciendo bien, si yo realmente podía ayudarle, si yo tenía razón en lo que le estaba diciendo, ella tomó una decisión. Y algo muy importante que ella dice, Dios no va a bajar a la puerta de mi casa y yo tengo que hacer mi parte. Luego de esa primera sesión gratuita que yo les obsequio a las personas para que puedan tener una claridad sobre cuál es el origen de su problema y qué es lo que tienen que hacer para resolverlo, ella cambió su percepción. A pesar de sus dudas, recuerdo claramente que me escribió, creo que era un sábado en la tarde, y empezó a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que funciona tu trabajo? ¿Cómo es lo que haces? ¿Cómo se lleva adelante el proceso? No tengo claramente las palabras exactas con las que ella me preguntó, pero hizo una serie de preguntas que le dieran un poquito de luz sobre cuál era mi manera de trabajar. Y se sentía tan mal verdaderamente que me dijo, bueno, ¿me puedes ayudar? Porque estoy cansada de sentirme así. Eso sí, tengo muy claramente grabadas esas palabras. Empezamos la sesión de trabajo con esas palabras. Me dijo, estoy cansada de sentirme así. Tenía una serie de sensaciones en su cuerpo, una cantidad de emociones que realmente yo podía entender la desesperación, la angustia que ella tenía en ese momento. Estaba sola, su esposo estaba de viaje y se sentía muy mal. Y ahí la importancia, como te digo siempre, sentarte a esperar que el tiempo sane tu dolor, que cure tus heridas, esperarte que Dios te resuelva la vida porque tienes fe y Dios es grande. Sí, Dios es muy importante, Dios nos sostiene, Dios nos da la fortaleza, Dios nos permite seguir adelante con esa fortaleza, como te digo, pero Dios no va a hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte y ese hacer tu parte es trabajar ese dolor, sanar esas heridas. Si una herida está infectada porque tienes pus, tú no puedes sentarte a decir, Diosito, haz que la pus se me vaya de la herida, por favor, ya no quiero este dolor, me duele, la pus está infectando mi cuerpo, está dañándose mi brazo, cada vez la herida es más grande y tengo miedo de perder mi brazo, está descomponiéndose mi brazo.
No lo haces, ¿verdad? Tú vas al médico y dices, mire, doctor, tengo un absceso, necesito que me cure esto. Exactamente lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales. Exactamente lo mismo pasa con ese dolor que vivimos cargando. Cierra los ojos por unos instantes y piensa en todos esos momentos difíciles que viviste a lo largo de toda tu vida. Todo eso está ahí, está grabado en tu piel, en tus músculos, en tus venas, en tus huesos, para que lo entiendas mejor. Así vivimos cargando el dolor, así tenemos grabadas las pérdidas de todos esos amores que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeñitos. Recuerdo que atendía a una persona que perdió su perrita cuando tenía 7 años. Se murió la perrita y ella jamás se hubiera imaginado de qué manera esa muerte marcó toda su vida, hasta los 50 años casi que tenía cuando yo le ayudé. Entonces, lamentablemente, el tiempo es corto en este espacio. Seguiremos analizando este testimonio en la próxima emisión. ¿Y por qué estoy analizando y profundizando en esto? Porque es súper valioso aprender de los demás. Ver lo que a otra persona le pasa nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva de la vida, nos ayuda a ampliar nuestra mente y a entender mejor, a entendernos mejor cómo somos por dentro como seres humanos y cómo son las demás personas, porque a veces juzgamos fácilmente a quien es diferente a nosotros, pero no entendemos lo que esa persona tiene en el alma, las heridas que esa persona carga. La vida está llena de desafíos. La vida todo el tiempo nos va a presentar situaciones que nos dejan perplejas, a veces cosas que nos hacen muy felices, pero también vamos a tener como parte de la dualidad cosas que nos pegan muy duro y nos impactan mucho. Justamente el secreto de la felicidad y vivir en plenitud emocional es aprender a fluir entre las circunstancias, trabajando siempre en ser tu mejor versión. Y precisamente para eso estás aquí, para convertir esa experiencia de tu ansiedad en una oportunidad de aprendizaje para mirar en tu interior, sanar todas esas heridas que tienes en el alma, reparar todas esas huellas emocionales que marcan tu vida y no te permiten vivir en paz ni tener plenitud emocional. Te felicito por estar aquí, porque has dado el primer paso, estás buscando una salida a esa situación que enfrentas cada día. Ten siempre presente que la distancia entre la vida que estás viviendo y la vida que sueñas es solamente una decisión que te lleva a dar los pasos necesarios para llegar a ese sueño. Y si tú también quieres decirle adiós a la ansiedad, suscríbete a mi canal de YouTube. Corre a seguirme en mi cuenta de Instagram, Tatiana López Coach. No te pierdas nada de mi contenido, porque mi propósito de vida es servir y ayudarte a que recuperes tu paz, recuperes tu vida y vivas en plenitud emocional. Sirvo a Dios con lo que hago y es un honor y un privilegio tocar tu vida. Y quiero que tú también seas una más de esas personas que han logrado decirle adiós a la ansiedad y que han logrado sanar y reprogramar esas huellas emocionales de su pasado que tanto han afectado a su vida entera. No te pierdas la próxima emisión porque vamos a seguir analizando ese testimonio tan impactante de María del Carmen. Vas a seguir conociendo cómo fue su proceso y cómo ella ahora vive su vida de manera diferente. Ahora despierta con alegría, con entusiasmo, tiene más energía y ha aprendido a vivir en plenitud emocional, porque vivir en plenitud emocional no significa tener una vida sin problemas, sino saber mantener tu paz en cualquier circunstancia y sentirte plena y feliz, conectada con tu esencia, tu interior y en consecuencia con Dios. Recuerda que todo es posible para el que cree. Y si crees que puedes salir de donde estás y decirle adiós a la ansiedad, será un honor y un privilegio, repito, poder darte una mano para que salgas de ese agujero en el que sientes que caes, para que salgas de ese laberinto sin salida o para que salgas de esa casa que se ha convertido en tu prisión. No te pierdas la próxima emisión. Hemos llegado al final de este programa.
cuyo propósito es ayudarte a recuperar tu tranquilidad para que vuelvas a ser tú, retomes tu vida y transformes tu experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje que te convertirá en tu mejor versión y te permitirá vivir en plenitud emocional. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde me encuentras como Tatiana López Coach. En mi canal de YouTube encontrarás las grabaciones de los programas de Dile Adiós a la Ansiedad. En Facebook y TikTok encontrarás contenido de valor, al igual que en mi cuenta de Instagram, en donde puedes enviarme un mensaje por interno con la palabra taller si quieres participar del taller de terapia holística gratuito, en el que vas a conocer mis 4 pasos para decirle adiós a la ansiedad causada por la pérdida de un ser querido, sin pastillas ni citas interminables con el psicólogo. Soy Tatiana López y te espero en mi próximo programa para que sigas aprendiendo más sobre la ansiedad. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Te mando un abrazo con amor y gracias por permitirme tocar tu vida. Esto fue Dile Adiós a la Ansiedad, un programa que siembra una semilla de esperanza en tu corazón. Los esperamos en la próxima edición, porque todos queremos vivir en paz.